No caíste en un título llamativo. No llegaste aquí por casualidad. Estás aquí porque tu alma lo sintió, porque en algún rincón de ti hay algo que todavía anhela entender qué quiso decir Jesús cuando pronunció aquellas palabras eternas. Yo soy el camino. Detrás de esa frase no hay un lema religioso ni un eslogan para convencer. Hay una revelación que divide la historia en dos. Un suspiro divino que sigue resonando en medio de un mundo que corre sin dirección. Si estás escuchando, es porque el camino mismo te está llamando a detenerte un momento, a mirar dentro de ti y reconocer cuánto te has perdido, aún mientras decías seguirle. El corazón humano se acostumbra rápido a la rutina espiritual. Aprende a decir las palabras correctas, a levantar las manos en el momento preciso, cantar lo que todos cantan, y sin embargo, en lo más profundo, siente que algo no encaja. Sabe que repite oraciones, pero no conversa, que asiste a reuniones, pero no camina, que habla de Cristo, pero ya no camina con Cristo. Esa es la herida silenciosa de esta generación, una fe informada, pero sin fuego, una mente que recuerda versículos, pero un corazón que ha olvidado la voz que los pronunció. Y es ahí donde las palabras de Jesús vuelven a estremecer. Yo soy el camino. No dije que lo mostraría, dije que lo soy. Cuando él habló así, lo hizo frente a hombres confundidos, asustados, perdidos en sus propias expectativas. Hablaba a discípulos que lo amaban, pero no entendían por qué el Mesías hablaba de muerte. Ellos habían caminado físicamente con él, pero todavía no sabían lo que significaba seguirlo con el alma. Nosotros no somos diferentes. También hemos caminado junto a ideas sobre Jesús, junto a costumbres que llevan su nombre, pero pocas veces hemos caminado junto a él. Por eso hay tanto cansancio disfrazado de fe, tanta desesperanza detrás de sonrisas que repiten, todo está bien. Y un momento en que el alma, agotada de ir en círculos, se detiene y pregunta, ¿dónde estoy? ¿Qué camino estoy siguiendo? Esa pregunta, aunque duela, es sagrada, porque solo quien reconoce que está perdido puede escuchar la voz que llama desde lejos. Jesús no dijo yo soy un camino entre otros, ni una verdad entre muchas, dijo yo soy el camino. Cada vez que el hombre intenta construir su propia ruta hacia la paz, termina encontrando muros. Y cada muro es una invitación a volver al inicio, al punto donde el camino comienza, en los pies de Cristo. Hay quienes caminan hacia el éxito, y cuando llegan, descubren que el alma se quedó atrás. Otros buscan conocimiento espiritual, y se pierden entre palabras bonitas que nunca transforman. Otros se esfuerzan por merecer el amor de Dios, sin notar que el amor de Dios los está siguiendo desde antes de comenzar el viaje. Pero el verdadero camino no se conquista, se recibe, no se aprende con la mente, se abraza con el corazón. Es un sendero de entrega, no de conquista. Un trayecto donde se avanza no con pasos, sino con rendiciones. Tal vez por eso Jesús comenzó su mensaje diciendo, no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí. Evangelio según Juan capítulo 14, versículo 1. Él sabía que el mayor extravío no es el geográfico, sino el del corazón turbado que ha perdido la confianza. Cuando la fe se llena de ruido, el alma pierde el rumbo, y ese es el momento en que la voz del Maestro vuelve a sonar con la ternura de quien conoce nuestras confusiones. No se turben, porque el camino no comienza cuando todo está claro, sino cuando el corazón decide seguir aún sin entender. Quizá en este instante sientes que caminas, pero sin destino, que haces mucho por Dios, pero ya no sabes si lo haces con Dios, que las palabras «yo soy el camino» se han vuelto conocidas, pero no vividas. No estás solo, y les sienten lo mismo, y es precisamente ahí donde la gracia opera, en medio del cansancio, del desánimo, del silencio largo de la fe.
El Cristo que dijo, yo soy el camino, no te acusa por haberte perdido. Te extiende la mano para volver a andar juntos. Piensa en las veces que intentaste avanzar con tus fuerzas, en los planes que parecían seguros y se derrumbaron, en los días en que todo parecía correcto, pero el alma estaba vacía. Todo eso no fue castigo, fue llamado. Cada frustración fue una puerta cerrada para redirigirte al camino verdadero, porque la meta no es llegar lejos, es llegar a Él. El que camina sin Cristo avanza rápido, pero en círculos. El que camina con Cristo puede tropezar, pero siempre termina en casa. Hay algo en esas palabras que todavía corta el alma. Yo soy el camino. No yo fui, no yo seré. Soy, aquí y ahora. El presente eterno de Dios ofrecido a un corazón cansado de buscar direcciones humanas. Si escuchas esto, detente un segundo. Respira. Pregúntate, ¿en qué dirección va mi fe? ¿Hacia la aprobación de otros o hacia la mirada de aquel que me conoce? La voz que habló en Jerusalén sigue hablando hoy, con la misma dulzura y la misma autoridad. No te pide mapas, te pide confianza. No te muestra rutas, te ofrece su mano. Por eso, quien escucha estas palabras no llega por curiosidad, llega por propósito. No es casual que tu corazón se agite mientras oyes esto. Es que el Espíritu recuerda a tu alma que hubo un tiempo en que caminaban juntos. Y ahora, el mismo Jesús que habló a Tomás aquella noche, te dice otra vez, yo soy el camino, no busques atajos. No te acomodes en la orilla de la fe. No te resignes a conocer de memoria los versículos sin dejar que te atraviesen. Regresa al camino. Y si esta palabra toca algo profundo dentro de ti, te invito a unirte a los resonantes, nuestra comunidad donde compartimos cada enseñanza en PDF, videos exclusivos y espacios de reflexión que te ayudarán a caminar de nuevo con Él. No para añadir información, sino para renovar comunión. Allí seguimos el camino juntos, aprendiendo a oír su voz y a responder con vida. Aún ahora, mientras estas palabras se apagan, Él sigue hablando. Sígueme. No hay nada más verdadero, no hay nada más urgente, no hay otro camino. Era de noche. No cualquier noche, sino aquella en la que el cielo parecía cerrar los ojos y la tierra contenía el aliento. En el cenáculo, la lámpara temblaba como si supiera lo que estaba a punto de ocurrir. Las manos de los discípulos todavía olían a pan y vino, pero sus corazones ya olían a miedo. Fuera, la ciudad dormía. Dentro, la fe comenzaba a desmoronarse. Jesús hablaba, pero ellos apenas entendían. Había un silencio que no era de paz, sino de confusión. Judas había salido. Pedro se prometía fuerte, pero su voz temblaba. Tomás miraba al suelo. Juan apoyaba la cabeza en el pecho del maestro, tratando de escuchar un latido que pronto sería atravesado por una lanza. Y fue ahí, esa mezcla de amor y desespero, donde Jesús dijo las palabras que siguen sosteniendo a los que tiemblan. No se turbe vuestro corazón. No era una orden seca, ni un mandato frío. Era un acto de ternura divina. La voz de Jesús, suave pero firme, cruzó el aire espeso de aquella sala como una caricia sobre una herida abierta. Él conocía cada pensamiento, cada duda, cada lágrima no derramada. Sabía que los suyos estaban a punto de ver lo impensable. El Maestro humillado, el Salvador arrestado, el Hijo de Dios tratado como delincuente. Sabía que al amanecer, la fe de todos sería probada hasta los huesos. Por eso, antes de la cruz, dejó un refugio. No se turbe vuestro corazón. No dijo no lloren, ni no teman, sino no dejen que el miedo gobierne su interior. Porque el miedo, cuando se instala en el trono del alma, roba la paz que Dios sembró. Jesús no eliminó el miedo, lo redimió. No prometió una vida sin tempestades, sino una fe que aprendiera a dormir en medio de ellas.
Mientras los discípulos imaginaban espadas, ejércitos, victorias terrenas, él pensaba en algo mayor, en el poder de un corazón que confía aun cuando no comprende. Esa es la diferencia entre religión y fe. La religión busca control, la fe busca descanso. La religión quiere explicaciones, la fe quiere presencia. Jesús miró a sus amigos y vio lo que hoy sigue viendo en nosotros, corazones cansados de intentar entender todo. Por eso sus palabras no fueron filosóficas, fueron paternales. Les habló como quien abraza. Imagina el rostro de Jesús, sus ojos reflejando tanto dolor como compasión. Sabía que uno lo traicionaría, otro lo negaría y los demás huirían. Y aún así, en vez de hablar de su propio sufrimiento, habló del sufrimiento de ellos. En lugar de pedir consuelo, Él consoló. En lugar de buscar apoyo, dio promesas. Eso es el amor en su forma más pura. El que calma mientras sangra, el que guía mientras es abandonado, el que sigue siendo luz aun cuando todo se apaga alrededor. No se turbe vuestro corazón. Con esas palabras, Jesús levantó a una generación de discípulos temblorosos y plantó en ellos una semilla que brotaría en la resurrección. La noche del cenáculo es también la noche del alma. Todos hemos estado allí, cuando la traición duele más que el látigo, cuando el silencio de Dios parece más fuerte que su voz, cuando lo que creíamos seguro se derrumba frente a nosotros. Esa es la noche en que el alma se turba, la noche en que el miedo parece más real que la fe. Pero es precisamente en esa oscuridad donde el Maestro vuelve a hablar, no desde lejos, sino desde dentro. Porque quien alguna vez amó a Cristo sabe reconocer su tono aún en la tormenta. La fe que sostiene no siempre entiende, muchas veces solo resiste. Jesús no les dio a los discípulos un mapa ni una estrategia, les dio una persona en quien confiar. Crean en Dios, crean también en mí. Evangelio según Juan capítulo 14, versículo 1. Con esas palabras, elevó la fe humana al nivel de lo divino. Les enseñó que creer en Él no era una alternativa, era una necesidad. La misma confianza que el hombre da a Dios, debe darla al Hijo porque son uno solo. Así, en medio del caos, el Evangelio se volvió un refugio. No porque explicara todo, sino porque ofrecía a alguien que no cambia. ¿Qué significa confiar en alguien que va hacia la cruz? Significa apostar tu vida en una promesa que parece perder. Significa creer que la derrota visible es solo el prólogo de la victoria eterna. Los discípulos vieron a su Señor caminar hacia la muerte, pero no sabían que estaban viendo al camino abrirse ante ellos. La cruz no fue el final, fue el portal. Y cada lágrima derramada esa noche fue semilla de una fe más pura. Así a Dios. Mientras pensamos que todo termina, Él está comenzando algo que solo la eternidad podrá explicar. Hay un momento en que el alma debe decidir a quién le pertenece su paz, si al miedo o a la fe, si a lo visible o a lo eterno. Jesús enseñó que la paz no depende de que el problema desaparezca, sino de a quién le entregas el control. Por eso, el corazón que confía puede estar rodeado de caos y aún así permanecer quieto. La fe no evita la tormenta, pero te da un timón. No te promete ausencia de dolor, pero te promete dirección en medio del dolor. No te quita las lágrimas, pero les da sentido. En esta generación, donde tantos corazones viven turbados, las palabras de Jesús vuelven a ser urgentes. Hemos puesto la confianza en lo que cambia, en emociones, en líderes, en logros, en certezas momentáneas. Pero el Maestro nos llama a mirar más alto. Crean en mí, dice, no porque no habrá oscuridad, sino porque su luz nunca se apaga. Él no promete respuestas inmediatas, promete presencia constante, no promete caminos fáciles, promete compañía eterna.
Mientras el mundo ofrece soluciones rápidas para la ansiedad espiritual, Jesús ofrece algo que el tiempo no puede imitar: reposo. El alma que aprende a descansar en Cristo deja de medir su fe por resultados y empieza a medirla por confianza. Esa es la fe que vence el miedo, la fe que atraviesa la noche sin perder el rumbo, la fe que no huye del dolor, sino que lo transforma en testimonio. Cuando todo parece oscuro, recuerda esa noche. Recuerda al Maestro sentado entre hombres confundidos, mirándolos con ternura, diciendo: no se turbe vuestro corazón. Él no habló solo para ellos, habló también para ti. Sus palabras siguen vivas, respirando sobre las ruinas del miedo, y aún hoy, cuando el alma se turba, el mismo Cristo se inclina sobre nosotros, susurra nuestro nombre y dice lo que dijo entonces: cree en mí. Porque en esa fe, y solo en esa, el corazón encuentra descanso. La noche aún no había terminado cuando Jesús habló de un lugar que no podía verse con los ojos, pero que encendía luz dentro del alma. Los discípulos estaban temerosos, sintiendo que todo lo que conocían se desmoronaba frente a ellos. La muerte se acercaba, la traición ya había sido sembrada. La incertidumbre los rodeaba como un velo oscuro. Y en medio de esa penumbra, el Maestro no prometió explicaciones, prometió hogar. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 2. No habló de un sitio lejano, ni de una construcción celestial con puertas de oro. Habló del corazón de Dios como destino. Cuando todo parecía ruina, Jesús abrió una ventana hacia la eternidad y dejó que el aire del cielo entrara en el alma turbada de sus amigos. El contraste era inmenso. Afuera, la noche del miedo. Dentro, la promesa de un hogar. Jesús no usó el lenguaje de un arquitecto, sino el de un hijo. Dijo: la casa de mi Padre, no el reino de mi poder. Porque el cielo no es un trono primero, sino una casa. Es el lugar donde la eternidad tiene voz de familia, donde cada lágrima encuentra sentido, donde la soledad deja de existir. En su ternura, el Hijo hablaba como quien invita a volver, como quien dice: no tengan miedo, el final no es abandono, es regreso. Mientras los discípulos oían esas palabras sin entenderlas del todo, la eternidad se abría lentamente frente a ellos como una puerta entreabierta, iluminando la oscuridad. Las palabras muchas moradas no describen espacios, sino acogida. No significan que habrá mansiones para recompensas distintas, sino que hay espacio suficiente para todos los redimidos. El Padre no tiene un lugar pequeño para los que regresan. Su casa no se llena, se expande con cada alma que responde al llamado. Jesús hablaba de pertenencia, no de jerarquía. En un mundo donde el amor parece condicionado, Él revela un hogar donde nadie compite por espacio. Hay sitio para el que duda, para el que tropieza, para el que llora, para el que fue herido por la religión y cansado por el tiempo. En la casa del Padre hay lugar para ti, porque fue diseñada no para perfectos, sino para reconciliados. Voy a preparar lugar. Muchos imaginan que Él ascendió al cielo para comenzar a construir. Pero la preparación de la que habló no fue con materiales celestiales, fue con sangre terrenal. El cielo no necesitaba remodelación. Lo que estaba roto era el puente. Por eso, la cruz fue la herramienta y el madero la puerta. Allí, el Hijo abrió el acceso que el pecado había cerrado. La preparación no fue trabajo de carpintería, fue redención. Cada clavo fue una llave girando en la cerradura del cielo. Cada gota de sangre, un ladrillo espiritual puesto en el camino de regreso. Jesús no fue a construir moradas, fue a conquistar acceso. Lo que nos esperaba desde antes de la fundación del mundo se hizo posible porque el Cordero decidió morir. La cruz es la llave que abrió la casa del Padre. Antes, el hombre miraba al cielo como quien observa un lugar prohibido. Después de la cruz,
El cielo se volvió invitación. Ya no es un territorio vedado, sino un hogar con la puerta entreabierta y una voz que dice: ven, hijo mío. La esperanza no está en huir de este mundo, sino en saber que hay uno donde el amor no termina. El sacrificio de Cristo no solo cambió nuestro destino, cambió nuestro concepto de hogar. Nos enseñó que la eternidad no es evasión, sino comunión restaurada. Imagina por un momento esa casa, no con paredes y techos, sino con presencias. Una atmósfera donde no hay relojes, porque el tiempo se detuvo en adoración, donde las heridas ya no duelen porque se convirtieron en historia redimida, donde las risas no son ruido, son melodías de gratitud. Esa es la casa del Padre, un espacio donde todo lo que aquí se rompió encuentra restauración. Y aunque nuestros ojos no puedan verla, el alma la recuerda, porque fuimos creados para ese lugar. En lo profundo, cada ser humano siente nostalgia de algo que nunca ha visto, y ese anhelo es el eco del Edén llamándonos a volver. Cuando Jesús pronunció estas palabras, los discípulos no lo comprendieron. Estaban demasiado atrapados en la inmediatez de la pérdida. Pero después, cuando lo vieron resucitado, entendieron. La casa del Padre no estaba más allá de las nubes. Había comenzado a descender en la forma del Hijo, porque donde está Cristo, ahí comienza el cielo. La comunión con Él es una antesala de la eternidad. Por eso cuando un corazón se rinde verdaderamente a Cristo, ya está tocando la puerta del hogar eterno. No necesita morir para llegar, necesita creer para entrar. El consuelo de Jesús no fue poético, fue profético. Mientras el mundo ofrece distracciones pasajeras para aliviar el dolor, Él ofreció la eternidad. La eternidad, dicha en labios de Cristo, no suena lejana, suena cercana. No es promesa de mañana, es certeza de ahora. Él no dijo, un día los llevaré allá. Dijo, voy y volveré para ustedes. El tiempo entonces dejó de ser enemigo y se convirtió en espera bendita. La esperanza que Él sembró no destruye la realidad presente, la transforma. Enseña al creyente a vivir en la tierra con la mirada en el cielo, no como fuga, sino como dirección. El corazón humano, sin esperanza, se marchita, pero el que cree en las palabras del Maestro vive con una brújula distinta. Cada dolor se vuelve tránsito, cada pérdida un recordatorio de que hay una casa donde nadie más parte. Esa certeza no elimina el llanto, pero le da sentido. No borra la ausencia, la llena de promesa. Y cada vez que el alma recuerda que tiene un hogar eterno, el miedo al mañana se debilita, porque el cielo no es un premio para los buenos, es una herencia para los hijos. Jesús sabía que el mayor consuelo no es evitar la tristeza, sino transformar su dirección. Mientras los discípulos lloraban por lo que iban a perder, Él los invitó a mirar lo que iban a ganar. Voy a preparar lugar para ustedes. Esa frase es suficiente para sostener la fe de toda una vida. En ella cabe el amor del Padre, el sacrificio del Hijo y la compañía del Espíritu. Cada palabra es promesa cumplida, y cuando la desesperanza intenta oscurecer el alma, esas palabras siguen siendo lámpara que no se apaga. Tal vez el cielo no está tan lejos como creemos. La casa del Padre no comienza cuando morimos, sino cuando comprendemos que el amor de Dios ya habita en nosotros. Tal vez la eternidad no sea una distancia, sino una cercanía que el pecado nos hizo olvidar. Y si eso es así, entonces el camino al cielo no es ascendente, sino interior. No se trata de subir, sino de regresar al abrazo, porque el hogar eterno no es solo destino, es presencia. Y si el cielo no fuera un lugar lejano, sino una presencia que ya nos llama. Jesús no terminó su mensaje con un adiós. Lo que sus discípulos escucharon aquella noche no fue despedida, fue promesa. Volveré y los recibiré para mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén.
Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 3. Tras de esas palabras no hay distancia, hay deseo. El que parte promete volver porque el amor no soporta separarse de quien ama. Los hombres lo entendieron después, pero esa noche lo que Jesús sembró fue más que esperanza, fue certeza. Cada promesa del Hijo tiene rostro de fidelidad. Él no dice quizá, no dice intentaré, dice volveré. Esa es la diferencia entre el amor humano y el amor divino. El nuestro promete mientras puede, el suyo promete porque es. Los discípulos aún no sabían todo lo que estaba a punto de ocurrir. Creían que perderían al Maestro para siempre, pero él hablaba de una ausencia que sería solo aparente. Como quien conoce la historia desde el final, Jesús les anticipa el reencuentro. Me iré, pero volveré por ustedes. No los dejaría huérfanos, no permitiría que el miedo se convirtiera en tumba. El regreso que anunció tiene muchas capas, pero un solo corazón, el deseo eterno de Dios de habitar con el hombre. Todo lo que la Biblia relata, desde el Edén hasta el Apocalipsis, es una larga historia de un padre buscando a sus hijos. Por eso, cuando el Hijo dice, volveré, el universo entero escucha el eco del amor que no se cansa de buscar. Su regreso tiene 3 dimensiones, como 3 notas de una misma melodía. Primero, está el regreso en la resurrección. Los discípulos, abatidos por la muerte, vieron cumplida la palabra apenas 3 días después. Lo que parecía pérdida se volvió victoria. Lo que era silencio se convirtió en voz triunfante. Al aparecer ante ellos, Jesús no solo venció la tumba, venció la distancia. Volvió para mostrar que su amor no conoce barreras. En cada encuentro resucitado, en el huerto con María, en el camino de Emaús junto al mar de Galilea, repitió en gestos lo que había dicho en palabras. No los dejaré solos. La segunda dimensión es espiritual. A través del Espíritu Santo, Cristo volvió a habitar no entre nosotros, sino dentro de nosotros. Esa es la promesa cumplida en Pentecostés. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 16. Así, el regreso no fue solo histórico, sino presente. Cada corazón que se rinde al Espíritu experimenta el cumplimiento parcial de esa promesa. Jesús no se quedó en el pasado. Habita en cada creyente guiando, fortaleciendo, recordando. No hay distancia cuando el Espíritu mora. Su regreso espiritual es prueba de que la separación nunca fue definitiva, porque el amor de Dios no viaja, habita. Y la tercera dimensión es la más gloriosa, la segunda venida. Aquel día en que el cielo se abrirá no como símbolo, sino como realidad. Ese día, las palabras «volveré por ustedes» resonarán como trueno de ternura en toda la creación. Entonces, el Cristo que ascendió visible volverá visible. No regresará en secreto, sino en gloria. El mismo que subió entre nubes descenderá con majestad. Su promesa no se disuelve en metáfora, tiene fecha en la eternidad. Él vendrá y cada ojo lo verá. No habrá fronteras, ni idiomas, ni dudas, solo el cumplimiento absoluto de una palabra que nunca mintió. El regreso de Cristo no es una doctrina para debatir, es una certeza para sostener. Él prometió volver porque el amor verdadero no se resigna a la distancia. Desde el primer día en que el hombre se escondió en el Edén, Dios ha estado caminando hacia nosotros. En Jesús, esa caminata se hizo carne, y en su regreso se hará eternidad. Cada promesa divina es un hilo que une el tiempo con la eternidad, y ese hilo no se rompe porque está tejido con la sangre del Cordero. Imagina lo que significan esas palabras, para que donde yo estoy, ustedes también estén. No dijo para que estén donde yo estaré, sino donde estoy. El tiempo verbal importa,
Cristo habla desde la eternidad, desde un presente sin límites. Él ya nos ve allí completados, restaurados, amados. Cuando el alma entiende esto, la esperanza deja de ser deseo y se convierte en destino. No estamos caminando hacia la oscuridad, sino hacia un reencuentro. Cada día vivido en fe es un paso hacia ese abrazo. Sin embargo, la pregunta sigue latiendo. ¿Qué estás esperando más? ¿Un milagro o su regreso? Muchos oran por señales, por provisión, por alivio, pero pocos oran por su venida. Nos hemos acostumbrado a pedirle que venga a nuestras situaciones, pero olvidamos que prometió venir por nosotros. ¿Ves? El problema de esta generación no es la falta de fe, sino la falta de anhelo. Vivimos llenos de planes, pero vacíos de eternidad. El creyente que ya no espera el regreso de Cristo ha perdido la dirección de su esperanza. El amor de Dios no soporta la distancia. No puede permanecer lejano cuando su creación sufre. Por eso Jesús no solo promete venir otra vez, sino venir personalmente. No enviará un mensajero ni un ángel, Él mismo cruzará los cielos, el mismo que lavó pies volverá con pies glorificados, el mismo que fue rechazado será reconocido, y ese día cada lágrima que sembramos en fe florecerá en gozo eterno. Su regreso no es amenaza, es recompensa, no es castigo, es cumplimiento, no es fin, es principio. Pero esta promesa también nos confronta. ¿Vivimos preparados o distraídos? ¿Esperamos al esposo con la lámpara encendida o la hemos dejado apagarse en medio del ruido del mundo? Jesús regresará no para sorprender, sino para recoger a quienes lo esperaron. Vivir preparados no significa miedo, significa amor constante. Quien ama, espera. Quien cree, vigila. Y quien anhela su presencia no se acomoda al polvo de este mundo. La fidelidad divina nos llama a una fidelidad humana que responda con la misma pasión. Sí, ven, Señor Jesús. La esperanza cristiana no es pasiva, es expectante. Es un fuego que mantiene despierto el corazón. No importa cuánto demore el amanecer, el que prometió volver no miente. Cada generación creyente es como un eco del primer cenáculo, sosteniendo la misma palabra. Él volverá. Esa certeza no envejece. Es la melodía que acompaña al alma en medio de la espera. Cuando el cansancio te haga pensar que todo se detuvo, recuerda esto. No seguimos a un ausente, seguimos a un rey que está en camino. El silencio de Dios no es abandono, es preparación. Los pasos del Mesías se escuchan en la distancia del tiempo, acercándose con la misma fidelidad con la que una vez dijo, «No se turbe vuestro corazón». Y cuando finalmente lo veamos venir, entenderemos que cada espera valió la pena, que cada oración sostenida en la noche fue parte del encuentro. El que partió prometió volver, y cada promesa suya tiene el peso de su verdad. Ninguna palabra que salió de su boca quedará sin cumplimiento. Y mientras el mundo se agota buscando señales, los que lo aman siguen esperando la señal más gloriosa, su regreso. Porque el amor que comenzó en una cruz terminará en un abrazo. Entre las voces que llenaron aquella noche, hubo una que rompió el silencio con sinceridad. No fue un grito de rebeldía, fue un susurro humano que todos hemos pronunciado alguna vez. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo sabremos el camino? Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 5. Era Tomás, el discípulo que no fingía entender lo que no comprendía. Mientras los demás callaban por temor o confusión, él dijo lo que su alma sentía. Sabía que su duda se convertiría en una de las puertas más bellas hacia la revelación de Cristo, porque en el reino de Dios, la honestidad vale más que la apariencia, y Jesús, que ve el fondo de cada pregunta, no lo reprendió, lo amó.
Tomás no representa incredulidad, representa el corazón cansado de caminar a ciegas. Es la voz de todos los que oran, pero no ven respuestas, de los que siguen, pero no entienden, de los que aman a Dios, pero a veces sienten que la fe se les escapa de las manos. Tu pregunta no fue un desafío, fue un clamor. En ella caben todas las confusiones humanas, la del que busca propósito, la del que sufre en silencio, la del que ha creído, pero ya no sabe en qué dirección mirar. Jesús, lejos de apagar esa voz, la convirtió en revelación. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Hay una ternura divina en la forma en que Jesús responde. No hay impaciencia, no hay reproche. No dice, ¿cómo no entiendes aún? Dice, en cambio, yo soy. La respuesta no corrige, consuela. No instruye primero la mente, sana primero el corazón, porque el maestro no enseña desde la distancia, enseña desde la cercanía. Tomás esperaba un mapa, un esquema, un itinerario espiritual, y Jesús le ofrece una persona. No busques la ruta, quédate conmigo. Lo que Tomás quería entender con lógica, Jesús le reveló con presencia. A veces el cielo no nos da direcciones porque quiere que caminemos por fe. No siempre necesitamos saber hacia dónde, sino con quién. Esa es la pedagogía divina. La duda sincera es el terreno donde florece la revelación. Dios no se asusta de tus preguntas, se acerca a ellas. No teme tu confusión, la transforma en comprensión. Los que tienen miedo de preguntar suelen estancarse. Los que se atreven a preguntar con humildad encuentran a Cristo de una forma más profunda. La fe no es el fin de la duda, es la redención de la duda. Es el momento en que la mente deja de buscar certezas y comienza a confiar en la voz que la llama. Jesús no quiere seguidores que finjan tener todas las respuestas. Quiere discípulos que se atrevan a quedarse cerca, aún sin entender. Cuando Tomás pregunta, ¿cómo sabremos el camino? En realidad está diciendo, ¿cómo puedo seguirte si no veo el futuro? Esa es la esencia de la fe, caminar sin ver, pero sabiendo quién te guía. La fe no nace cuando todo está claro, nace cuando todo se oscurece y aún así el alma decide avanzar. Jesús lo sabía, por eso no le explicó el destino, se presentó a sí mismo. Yo soy el camino, no un camino temporal, no una dirección moral, sino la encarnación del propósito eterno. Quien tiene a Cristo no necesita certezas geográficas. Tiene la presencia que sostiene todo paso. El amor de Jesús se revela sobre todo en la paciencia. Él sabe que el alma humana necesita tiempo para entender lo que el Espíritu susurra en segundos. Por eso no acelera el proceso, acompaña el proceso. Tomás no fue rechazado por su duda, fue incluido en el plan de revelación. El mismo que dudó esa noche sería el que después de la resurrección tocaría las heridas del Maestro. Jesús no evitó que lo tocara. Permitió que su mano temblorosa encontrara la prueba que su corazón buscaba. Esa es la respuesta divina. No teorías, sino contacto. No filosofía, sino encuentro. Dudar no siempre es falta de fe. A veces es señal de que la fe está buscando profundidad. Los que nunca se cuestionan, pocas veces conocen de verdad. Jesús no construye discípulos con certezas frías, sino con corazones transformados por la experiencia. Tomás dudó, sí, pero su duda fue la semilla de una confesión eterna. Señor mío y Dios mío. Evangelio según Juan, capítulo 20, versículo 28. La duda lo llevó al umbral del reconocimiento divino, y eso nos recuerda que lo que empieza como confusión puede terminar como revelación si el corazón permanece cerca del Maestro. Tal vez tú también te has sentido como Tomás. Has dicho, Señor, no entiendo. Has sentido que la fe se vuelve niebla, que las promesas tardan, que los caminos se cruzan sin sentido.
Pero escucha, Jesús no te rechaza por eso. Él se sienta contigo en la oscuridad y repite, yo soy el camino. No dice búscalo, dice mírame. No dice encuéntralo, dice camina conmigo. Esa es la fe que agrada a Dios, la que se atreve a avanzar en medio de la duda, confiando en el carácter de quien prometió guiar. La duda sincera, cuando se lleva a los pies de Cristo, se convierte en diálogo. El problema no es dudar, es alejarse. La incredulidad se esconde, la fe pregunta. La incredulidad cierra el corazón, la fe lo abre. Y cada vez que abrimos el corazón en medio del desconcierto, el Maestro responde no con argumentos, sino con su presencia. La mayor respuesta que Dios puede darle al alma que duda es Él mismo. Por eso, en lugar de condenar, Jesús se revela. Donde el hombre levanta barreras, le extiende manos. La escena de Tomás es una de las más humanas del Evangelio, porque muestra que la fe no es una línea recta, tiene pausas, tropiezos, silencios, lágrimas. Pero cada paso en la niebla es también un paso hacia la luz. El alma que se atreve a confesar su desconcierto está más cerca de la verdad que la que finge certezas que no posee. Dios prefiere una pregunta sincera a una respuesta hipócrita. Y mientras haya sinceridad, habrá revelación. Jesús no se molesta cuando no entiendes el camino. Se entristece solo cuando dejas de caminar. Él no exige visión perfecta, solo fidelidad en la marcha. Por eso su respuesta a Tomás sigue viva. Yo soy. No una idea, no una filosofía, no un mapa celestial. Yo soy el Dios presente, el camino que camina contigo. Tomás buscaba un mapa y Jesús le dio una persona. Esa es la esencia de la fe cristiana, no una dirección para seguir, sino una relación para vivir. Todo aquel que camina con Cristo deja de buscar atajos porque ha encontrado compañía. La meta no es llegar, es permanecer. El misterio del camino no está en saber hacia dónde, sino en con quién. Sí, entre la duda y la revelación, el alma humana aprende el mayor de los secretos, que las preguntas no son obstáculos para la fe, sino puertas para la intimidad. Jesús nunca prometió eliminar las preguntas, prometió ser la respuesta. Y cuando esa respuesta tiene forma de amor, ya no necesitamos certezas. Y si el camino que buscas no se recorre con pasos, sino con entrega. Se trata de un camino entre muchos, ni de una avenida espiritual que compite con rutas atractivas. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, rompe el mapa de las alternativas y nos deja con la única coordenada que salva. La frase que tantos juzgan dura no es intolerancia, es misericordia. Si el hombre está perdido, lo más cruel es ofrecerle 1000 rutas falsas. Lo más amoroso es mostrarle el único acceso verdadero. Por eso hoy, con suavidad pero con verdad, hay que confrontar la consigna de nuestro tiempo. Todos los caminos llevan a Dios. Esa idea acaricia el oído, pero no cura el corazón. La Escritura no nos deja en ambigüedad. El acceso al Padre no es plural, tiene nombre y rostro, y ese rostro es Jesucristo. Vivimos rodeados de senderos que prometen sentido. Ritualidades sin cruz, filosofías luminosas, rituales sin arrepentimiento, moralidades que acarician el ego, silencios que esconden la culpa. Muchos caminan por ahí con sinceridad, pero la sinceridad no convierte un desierto en oasis. El corazón puede tener buenas intenciones y, aún así, perderse para siempre. El Evangelio no agrede la búsqueda humana, la abraza y la redime, porque presenta a Cristo no como instructor de rutas, sino como el camino vivo. Por eso, cuando el alma oye, yo soy el camino, no recibe un curso de orientación, recibe una invitación de amor. Deja de andar sola, camina conmigo, mira el puente que une la tierra con el cielo. No está hecho de teoría ni de logros morales, está construido con sangre. A un lado, nuestra deuda.
al otro, la casa del Padre. Entre ambos extremos, la cruz tendida como un puente de sangre que sostiene al que cree. Ninguna obra humana pudo levantar esa estructura, ninguna devoción logró apoyar su primer tablón. Cristo quien se arrojó sobre el abismo y puso su cuerpo como camino. Por eso, cuando repetimos «Yo soy el camino», estamos diciendo, sin ese puente no hay paso. Con ese puente, hasta el más cansado puede cruzar. Piensa ahora en una puerta. Durante siglos permaneció cerrada, porque el pecado convirtió la entrada en juicio. Nadie podía cruzarla sin morir. Pero llegó el día en que el Hijo se hizo llave. Su obediencia perfecta encajó en la cerradura de la justicia y giró hasta abrirla. Desde entonces, la puerta está abierta. No es automática, es abierta por amor. No es giratoria, es firme. No cede por trámite, se cruza por fe. Por eso, las palabras del Señor no suenan a filtro excluyente, suenan a invitación segura. Entra por mí. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Evangelio según Juan capítulo 14, versículo 6. Y sin embargo, el corazón moderno tropieza con esta verdad. Preferimos coleccionar rutas para no decidirnos por ninguna. Queremos un menú de verdades donde cada paladar elija su sabor. Pero la verdad no es receta, tiene un rostro. La salvación no es mapa, tiene una voz. Cuando Jesús afirma «Yo soy el camino y la verdad y la vida», no propone una idea superior, se ofrece como compañía. Si caminas conmigo, llegarás. Si te desvías de mí, te perderás aunque multipliques tus prácticas. El problema no es la devoción en sí, es el destino de esa devoción. Separada de Cristo, la religión es solo una escalera apoyada en la pared equivocada. Imagina al peregrino en el desierto. Lleva días caminando. La arena quema. El horizonte engaña. De lejos ve letreros pintados por comerciantes de espejismos. Aquí hay agua, allá reposo, más allá libertad. Compra cada promesa y solo obtiene más sed. Entonces aparece un guía que no vende cantimploras, ofrece su sombra, no entrega mapas, toma de la mano. Dice, «Camina conmigo». El peregrino duda porque teme perder su último control, pero cuando se abandona a la marcha del guía, cada duna deja de ser amenaza y se vuelve huella. No llega porque memoriza señales, llega porque confía en quien lo conduce. Así es el Evangelio, una fe de compañía, no de cartografía. Hay una ternura fuerte en esta exclusividad. Jesús no levanta una valla para expulsar, sino para cuidar. Como un pastor que mira un barranco y traza una cerca por amor, así delimita el acceso. Solo por mí. El orgullo se revela, pero el alma cansada suspira aliviada, porque al fin alguien le dice la verdad sin maquillaje. No puedes salvarte, yo puedo salvarte. Esa afirmación hiere el ego y sana el corazón. Humilla y nos dignifica, nos derriba y nos levanta. Muchos temen que afirmar la exclusividad de Cristo rompa el diálogo con el mundo. Al contrario, es el único modo de ofrecer esperanza real. Si todos los caminos fueran válidos, el Evangelio sería innecesario, la cruz un exceso, la sangre derramada un gesto sin sentido. Pero porque no había otro camino, el Hijo vino, y porque el Hijo vino, cualquiera que cree tiene vida, así de simple. No confundas amplitud con verdad. Un camino ancho admite de todo menos salvación. El camino estrecho, el de Cristo, admite a cualquiera que quiera dejar sus cargas de autosuficiencia y caminar ligero bajo su yugo. Ese yugo no esclaviza, alinea, no oprime, sostiene, no apaga, guía. La fe de rendición no vuelve pasivos, vuelve obedientes. No quita la voluntad, le da dirección. No nos hace menos humanos, nos devuelve la humanidad que el pecado robó. Algunos dirán que basta ser bueno, pero el bien sin Cristo no cura la raíz. La bondad puede mejorar la fachada del alma, pero solo Jesús reconstruye los cimientos.
Otros dirán que basta creer en algo, pero la fe en sí misma no salva. Lo que salva es el objeto de la fe. Un ancla no sirve si está clavada en arena. La fe más humilde, si se aferra a Cristo, resiste las mareas. Mira otra vez el puente. Fue pagado por completo. Mira la puerta. Permanece abierta. Mira al peregrino. Ya no camina solo. Hoy, mientras estas palabras te encuentran, no se te piden méritos, se te invita a rendición. No se te exige conquistar alturas, se te ofrece compañía fiel. No se te propone un atajo, se te entrega el único camino que ya llegó hasta ti. Y ahora, déjame preguntarte con amor y verdad, ¿estás caminando con Él o solo hablando de Él? Vivimos en una época que adora la confusión con nombres de libertad. Cada día se alzan voces que dicen, crea tu verdad, sigue tu corazón, escucha tu propia voz, y aunque suenan dulces, son frases vacías. El corazón sin guía se convierte en brújula rota. La voz interior sin redención repite las mentiras del propio ego. En medio de ese ruido, Cristo se levanta y declara con una claridad que atraviesa siglos, yo soy la verdad y la vida. Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 6. No dice, les traigo una verdad. Dice, yo soy la verdad. No ofrece una forma de vivir, se entrega como la vida misma. Y esa declaración desarma todo el sistema de sombras que intenta reemplazarlo. El mundo actual se aferra a verdades cambiantes porque teme comprometerse con una verdad eterna. Quiere moldear la moral como arcilla, ajustar el bien a conveniencia, vestir la mentira de tolerancia. Pero la verdad no se acomoda, ilumina. No depende de opinión ni de consenso. Existe porque tiene rostro. Jesús no informa sobre Dios, encarna la verdad del Padre. En Él no hay contradicción ni error, porque Él es la perfecta imagen del invisible. La verdad no es un libro de reglas, una persona que mira con amor y juzga con justicia. Cuando el alma se encuentra con Cristo, ya no necesita inventar verdades nuevas, porque la verdad eterna la abraza desde dentro. Hay una violencia suave en las mentiras modernas. Dicen, sé tú mismo, pero omiten que sin Cristo no sabemos quiénes somos. Dicen, sigue tu corazón, pero el corazón humano sin redención confunde deseo con destino. Dicen, vive tu verdad, pero la verdad humana cambia con el viento. En cambio, Jesús dice, conóceme y conocerás la verdad que no cambia, la verdad que libera. Evangelio según Juan capítulo 8, versículo 32. La diferencia entre el mundo y el Evangelio no es solo doctrinal, es ontológica. El mundo busca verdades que se amolden al hombre. El Evangelio revela una verdad que transforma al hombre. Cuando Cristo dice, yo soy la verdad, no está invitando a una filosofía, está ofreciendo comunión. La verdad no se estudia, se experimenta, no se conquista, se recibe, no se defiende con argumentos, se manifiesta con vida. En Él, lo verdadero no es un concepto, es una presencia. Por eso, quien lo conoce, comienza a ver con otros ojos. Lo que antes parecía sabio se vuelve necedad. Lo que antes parecía pérdida se vuelve ganancia. La verdad no solo cambia lo que pensamos, cambia quiénes somos. Y después añade, yo soy la vida. Con esas palabras completa el círculo de la existencia. Él no solo enseña a vivir, es la fuente misma del ser. Todo lo que respira tiene su origen en Él. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Evangelio según Juan capítulo 1, versículo 4. Esa vida no se mide en años, se mide en comunión. No se agota con la muerte, porque la muerte fue vencida en su resurrección. El universo entero gira porque Cristo respira. Cada átomo, cada galaxia, cada alma subsiste por su palabra. La ciencia explica el cómo, pero solo Él explica el porqué. Yo soy la vida.
No dice, yo doy vida, como si repartiera un bien prestado. Dice, yo soy. Eso significa que fuera de Él no hay existencia verdadera, solo movimiento sin sentido. El hombre puede respirar, pensar, amar, crear, pero si lo hace separado de Cristo, lo hace como una rama cortada. Aún tiene color, pero ya no tiene raíz. Puede producir hojas por un tiempo, pero inevitablemente se marchita. La vida sin Cristo no es vida, es supervivencia adornada. Hay momentos en que el alma humana, agotada de correr detrás de ilusiones, se detiene y se pregunta, ¿por qué todo parece vacío, aunque lo tengo todo? Esa pregunta no es fracaso, es llamada. Es la voz de la vida buscando a su creación, porque la vida verdadera no se encuentra en el éxito ni en la seguridad, sino en la presencia. Cristo no nos invita a vivir más tiempo, nos invita a vivir de verdad. La eternidad no empieza después de la muerte, empieza cuando el corazón se une al suyo. Jesús une en sí lo que el mundo separa, verdad y vida. Hay quienes tienen doctrina pero no vida, otros tienen vitalidad pero sin verdad. En Él ambas respiran juntas. La verdad sin vida se vuelve fría, la vida sin verdad se vuelve caótica. Solo en Cristo hay equilibrio entre justicia y misericordia, entre santidad y ternura. Él es la verdad que no cambia y la vida que no se apaga. Por eso, cuando alguien lo encuentra, deja de buscar sentido fuera. Ya no necesita inventar propósitos, porque el propósito se hizo persona y lo llamó por su nombre. El hombre moderno teme perder autonomía y por eso resiste la verdad de Cristo. Pero no se da cuenta de que, al rechazarla, se ata al engaño. La verdad de Dios no limita, libera, no encierra, orienta, no oprime, revela, nos muestra lo que realmente somos sin Él. Criaturas vacías, girando en torno a nuestra propia sombra. Pero cuando la luz del Evangelio entra, la sombra desaparece. Entonces comprendemos que la vida no es lo que hacemos, sino lo que somos en Él. Cada mentira que el mundo repite, eres suficiente, no necesitas a nadie, todo está en tu interior, solo profundiza el vacío. Porque el alma no fue creada para autosuficiencia, sino para comunión. Separada de su Creador, puede moverse, pero no vivir. Puede celebrar, pero no tener gozo. Puede existir, pero no permanecer. Solo Cristo convierte la existencia en vida y el conocimiento en verdad. Por eso, cuando Jesús pronuncia esas palabras, no solo define quién es Él, define quiénes somos nosotros sin Él. Somos criaturas que respiran pero sin rumbo, mentes que piensan pero sin luz, corazones que laten pero sin amor eterno. Él viene a restaurar el pulso original del alma, a reconectarnos con la fuente. La fe en Cristo no es un accesorio religioso, es volver a enchufar la vida al generador divino. Si en algún momento has sentido que tu vida se mueve, pero no avanza, que haces mucho y nada llena, escucha su voz. Yo soy la verdad y la vida. No busques más fórmulas, no te inventes nuevas versiones de ti mismo. No te conformes con existir. Hay una vida que te espera, una verdad que no cambia con las estaciones. Fuera de Cristo hay movimiento, pero no vida. Y si deseas seguir profundizando, te esperamos en Los Resonantes, nuestra comunidad de fe y estudio. Allí encontrarás cada enseñanza en PDF, materiales para meditación, el nuevo video del estudio bíblico versículo por versículo de la historia de la creación. Únete, crecemos juntos en la palabra. Felipe rompió el silencio con una súplica que venía latiendo en el fondo de todos los corazones. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Evangelio según Juan capítulo 14, versículo 8. No fue una pregunta curiosa, fue un anhelo antiguo. Desde el Edén, la humanidad ha querido ver a Dios con los ojos, tocar con las manos aquello que solo percibe con el alma.
Los profetas habían oído su voz. Moisés había visto su gloria de espaldas. Isaías había contemplado el trono, pero ninguno había visto su rostro. En Felipe se concentró esa sed milenaria, ver a Dios, aunque fuera un instante, y Jesús, mirándolo con ternura, respondió con la revelación más profunda del Evangelio. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahí terminó la búsqueda de los siglos. Lo que Adán perdió al esconderse, lo que Moisés pidió en el monte, lo que los profetas anunciaron entre sombras, estaba ahora delante de ellos en carne y hueso. Jesús no era el mensajero de una presencia, era la presencia misma. No hablaba sobre el Padre, lo manifestaba, no describía la luz, la irradiaba. En él, el invisible se hizo visible, el eterno se hizo cercano, el infinito se hizo abrazo. El misterio que el hombre intentó escalar con oraciones, sacrificios y filosofías, descendió por amor y tomó forma humana. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La frase no se pronuncia desde la arrogancia, sino desde la compasión. Jesús no la dice para exigir fe, sino para sanar ojos ciegos por la religión. Felipe no entendía que todo lo que buscaba ya estaba frente a él. La humanidad sigue cometiendo el mismo error. Busca señales mientras ignora al Dios encarnado. Mira al cielo, esperando un fuego que caiga, sin notar que el fuego eterno se hizo carne y caminó entre nosotros. Buscamos manifestaciones, pero Él se manifestó. Pedimos prueba, pero Él ya vino. En Cristo, el rostro del Padre dejó de ser un misterio y se volvió testimonio. El hombre quiere tocar para creer, ver para confiar, entender antes de rendirse, pero Dios responde con un gesto inesperado. Te deja ver en un rostro humano, en ojos que lloran, en manos que sanan, en un corazón que perdona. La santidad ya no está escondida detrás del velo del templo, camina en medio del polvo. La gloria ya no arde en un monte, arde en una mirada. Jesús no vino solo a hablar del Padre, vino a revelar cómo es el corazón de Dios cuando ama, cuando sufre, cuando salva. Por eso, quien ve a Jesús ya no necesita buscar más. Ha visto el amor en su forma perfecta. El rostro del Padre no brilla con relámpagos, brilla con ternura. Es el rostro del Hijo que se inclina ante los cansados, que toca a los leprosos, que perdona a los que lo hieren, que llora por una ciudad que no entiende. Ese es el rostro de Dios, no el de un juez distante, sino el de un padre que sufre por sus hijos. Cuando Jesús mira a Felipe y dice, «¿Aún no me conoces?», no lo reprende, lo invita a despertar. Le dice, en esencia, «Deja de buscar fuera lo que ya tienes aquí. Mírame y verás al Padre». Esa invitación sigue viva hoy. Muchos, como Felipe, aún piden señales, olvidando que el rostro de Cristo es la señal definitiva. Cuando amamos, reflejamos ese rostro. Cuando perdonamos, lo mostramos al mundo. Cuando servimos, el Padre se hace visible en nosotros. Por eso, el camino no termina en una explicación, sino en una contemplación. El fin de toda teología es un rostro. ¿Recuerdas cómo empezó este viaje? Con un corazón turbado, con discípulos que no sabían a dónde ir, con almas confundidas que buscaban dirección. Jesús habló entonces, «Yo soy el camino». Hoy, al llegar aquí, entendemos lo que quiso decir. El camino termina donde comienza la mirada, en el rostro de Jesús. Ahí se disipan las dudas, se aquietan los miedos, se ordena la fe. Porque ver a Cristo no es solo mirar su forma, es reconocer en Él la imagen del Dios que habita desde siempre en amor perfecto. Esa es la culminación de toda búsqueda espiritual, no un lugar, sino una persona, no una meta, sino una presencia. Lo que el corazón humano ha anhelado desde el principio, dirección, verdad, vida, comunión, está reunido en Él.
Jesús no vino a mostrarnos el mapa hacia el Padre, vino a mostrarnos el rostro del Padre en sí mismo. Cuando Felipe pidió, muéstranos al Padre, abrió la puerta para que Jesús revelara la esencia de la fe, que conocer a Cristo es conocer a Dios. Por eso, quien mira al Hijo y lo reconoce, ya no camina a oscuras. El rostro de Jesús es la lámpara que ilumina la existencia. Allí donde la confusión reinaba, ahora hay claridad. Donde había miedo, hay descanso. Donde solo había religión, hay relación. Y cuando esa luz entra, el alma entiende que no hay otro destino más alto que vivir mirando a aquel que nos miró primero. Así termina este viaje, con el corazón en silencio y los ojos abiertos. Ya no necesitamos buscar nuevas señales, porque el rostro de Cristo es la respuesta a todas las oraciones, el cumplimiento de todos los anhelos, la prueba de que el Padre nunca nos dejó. El Dios que parecía lejano se inclinó y nos mostró su rostro en el Hijo. Ahora, mientras las últimas palabras de este Evangelio resuenan, deja que esta verdad se grabe en tu alma. No estás solo, no estás perdido, no estás ciego. El rostro que buscabas ya te mira. Desde el principio escuchamos su voz decir, yo soy el camino. Fue metáfora, fue promesa. Cada palabra de este pasaje se ha cumplido. La fe que calma el corazón, la esperanza de la casa del Padre, la comunión que consuela la soledad, la revelación que disipa la oscuridad. Todo lo que el alma buscaba se encuentra en él. Jesús no solo señaló el camino, lo abrió con su sangre. No solo nos mostró la ruta, la recorrió hasta el final para que ninguno de nosotros se perdiera en mitad de la noche. Y ahora, mientras estas palabras llegan a ti, la voz del Maestro sigue viva. Sígueme. No basta conocer el camino, hay que caminarlo. No basta admirar su verdad, hay que rendirse a ella. No importa cuánto te hayas desviado, cuántas veces hayas tropezado o cuánto peso cargues sobre los hombros. El camino sigue abierto y el Padre aún espera. La cruz no fue cierre, fue puerta. La tumba no fue final, fue inicio. Todo el Evangelio cabe en una invitación. Regresa al camino, vuelve al Padre, camina con nosotros también. Suscríbete y acompáñanos en Los Resonantes, nuestra comunidad de fe y estudio. Allí encontrarás enseñanzas completas en PDF, reflexiones diarias y el nuevo estudio bíblico versículo por versículo sobre la historia de la creación. No camines solo, camina con nosotros, mientras seguimos al que dijo, yo soy el camino.